Campo magnético. Generalidades. ¿Qué es el campo magnético? Se llama campo magnético a un espacio en el cual tienen lugar fenómenos magnéticos, debido a la influencia de un cuerpo con propiedades magnéticas, sea el caso de un imán o un material ferromagnético imantado. El campo magnético en la física se define también como una magnitud vectorial, que da cuenta de la intensidad magnética, es decir, que expresa el fenómeno de atracción entre un imán y determinados materiales, cobalto y hierro. Dichos imanes pueden ser diferentes tipos de materiales, y tienen siempre un polo norte y un polo sur. El campo magnético no se trata de la fuerza en sí, sino de un espacio en el que esa fuerza se ejerce como resultado del movimiento de cargas eléctricas. En él, actúan fuerzas sobre partículas cargadas en movimiento, lo que le da su carácter vectorial. El campo magnético se representa por el trazado de unas líneas imaginarias, las cuales reciben el nombre de líneas de fuerza magnética o líneas de campo magnético. Características del campo magnético. 1. Tiene un polo norte y un polo sur. 2. Los polos opuestos atraen y los polos iguales se repelen. 3. Se puede generar a partir de corrientes eléctricas en movimiento o de imanes. 4. Cuanto más cerca esté de un campo magnético del punto de origen, mayor será su intensidad. 5. Su propagación ocurre a la velocidad de la luz. 6. Se representa con las llamadas líneas de campo magnético. Líneas de campo magnético. La presencia de un imán altera el espacio que lo rodea y obliga a que se acomoden las limadoras de hierro siguiendo un patrón específico. Es decir, obliga a que éstas se alineen. Esta alineación no es azarosa, sino que ocurre en dirección al campo magnético, lo que da lugar al registro de un espectro magnético. Los extremos donde tales líneas se unen reciben el nombre de polos magnéticos. Las líneas externas del imán se registran de polo norte a polo sur, mientras que las internas lo hacen de polo sur a polo norte. Esto da lugar a líneas cerradas. Las líneas de campo magnético nunca se cruzan entre ellas. El vector B tiene el mismo sentido de la línea de campo de cada punto, y es tangente a la misma. Su intensidad será mayor en el punto donde las líneas se concentren. Historia. Si bien algunos materiales magnéticos han sido conocidos desde la antigüedad, como por ejemplo el poder de atracción que la magnetita ejerce sobre el hierro, no fue sino hasta el siglo XIX cuando la relación entre la electricidad y el magnetismo quedó plasmada, pasando ambos campos de ser diferenciados a formar el cuerpo de lo que se conoce como electromagnetismo. Antes de 1820, el único magnetismo conocido era el del hierro. Esto cambió con un profesor de ciencias, poco conocido de la Universidad de Copenhague, Dinamarca, Hans Christian Ørsted. En 1820, Ørsted preparó en su casa una demostración científica a sus amigos y estudiantes. Planeó demostrar el calentamiento de un hilo por una corriente eléctrica, y también llevar a cabo demostraciones sobre el magnetismo, para lo cual dispuso de una aguja de brújula montada sobre una cadena de madera. Mientras llevaba a cabo su demostración eléctrica, Ørsted notó para su sorpresa que cada vez que se conectaba a la corriente eléctrica se movía la aguja de la brújula. Se calló y finalizó las demostraciones, pero en los meses sucesivos trabajó duro, intentando explicarse el nuevo fenómeno, pero no pudo. La aguja no era atraída ni repelida por la corriente. En vez de eso, tendía a quedarse en un ángulo recto. Hoy sabemos que esto es una prueba fehaciente de relación intrínseca entre el campo magnético y el campo eléctrico plasmada en las ecuaciones de Maxwell. Como ejemplo para ver la naturaleza un poco distinta del campo magnético, basta considerar el intento de separar el polo de un imán. Aunque rompamos un imán por la mitad, este se reproduce sus dos polos. Si ahora volvemos a partir otra vez en dos, nuevamente tendremos cada trozo con los polos norte y sur diferenciados. En magnetismo no se han observado los monopolos magnéticos. Magnetismo. La mayoría de los metales responden a un campo B aplicado, produciendo su propia magnetización, M, y por tanto sus propios campos. Normalmente, la respuesta es débil y solo existe cuando se aplica el campo magnético. El término magnetismo describe cómo los materiales responden a nivel microscópico a un campo magnético aplicado, y se utiliza para categorizar la fase magnética de un material. Los materiales se dividen en grupos según su comportamiento magnético. Materiales diamagnéticos. Producen una magnetización que se opone al campo magnético. Materiales paramagnéticos. Producen una magnetización en la misma dirección que el campo magnético aplicado. Materiales ferromagnéticos. Pueden tener una magnetización independiente de un campo B aplicado con una relación compleja entre los campos. Campo magnético terrestre. El campo magnético terrestre
también llamado campo geomagnético, es el campo magnético que se extiende desde el núcleo interno de la Tierra hasta el límite en el que se encuentra con el viento solar, una corriente de partículas energéticas que emana el Sol. El campo magnético terrestre se puede aproximar con el campo creado por un dipolo magnético, como un imán de barra, inclinando su ángulo 15 grados con respecto al eje de rotación terrestre. Su magnitud en la superficie de la Tierra varía de 25 a 65 microteslas, siendo mayor en los polos y menor en el ecuador magnético. Este campo es el responsable de que la aguja de la brújula se oriente señalando en la misma dirección. El campo de la Tierra cambia con el tiempo en intensidad y orientación, porque se genera por el movimiento de aleaciones de hierro fundido en el núcleo externo del planeta Tierra. Por ejemplo, el polo norte magnético se desplaza a razón de 40 km/año, lo suficientemente lento como para que las brújulas sean útiles en la navegación. Al cabo de ciertos periodos de duración aleatoria, con un promedio de duración de varios cientos de miles de años, el campo magnético de la Tierra se invierte. El polo norte y sur geomagnético permutan su posición. Estas inversiones dejan un registro en las rocas que permiten a los paleomagnetistas calcular la deriva de continentes en el pasado y los fondos oceánicos resultado de la tectónica de placas. El campo magnético interacciona con el viento solar en una región llamada magnetosfera, que se extiende por encima de la ionosfera, más arriba de los 500 kilómetros de altura y hasta miles de kilómetros en el espacio. Esta capa protege a la Tierra de rayos cósmicos, que destruirían la atmósfera externa, incluyendo la capa de ozono que protege a la Tierra de la dañina radiación ultravioleta. Analiza las siguientes situaciones y explica. A. Si se carga eléctricamente un peine al frotarlo contra el cabello y posteriormente se acerca unos pequeños papeles, los atrae. Si se acerca el peine a un imán, ¿lo atrae? B. Si se acerca un clavo de acero al polo norte de un imán, ¿lo atrae? Si se acerca el mismo clavo al otro polo del imán, ¿lo atrae? C. En la fotografía adjunta se muestran limaduras de hierro, indicando la forma de las líneas de inducción alrededor de dos barras. En relación a esto podemos decir que 1. Ninguna de las dos barras es un imán. 2. Ambas barras deben ser imanes permanentes, con polos iguales enfrentados entre sí. 3. O las dos barras son imanes permanentes con polos opuestos enfrentados, o una de ellas es un imán y la otra es un trozo de hierro. 4. Ambas barras deben ser imanes permanentes con polos opuestos enfrentados entre sí. 5. Ninguna de las anteriores es correcta. Justifica tu respuesta. Respuestas. A. Si se acerca un peine cargado eléctricamente a un imán, este no lo atrae. Esto es debido a que ambos pueden atraer objetos sin tocarlos, pero funcionan diferente. Las cargas en el peine están estáticas. A dicho fenómeno se le conoce como electrostática, mientras que las cargas producidas por un imán están en movimiento, y solo interactúan con otras cargas en movimiento. B. Sí, la fuerza de un imán se encuentra en ambos polos. En el imán también existe una zona céntrica donde las cargas son neutras. C. Debido a la forma que presentan las limaduras de hierro, ambas barras deben ser imanes permanentes, con polos opuestos enfrentados entre sí.